Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga. Aquí nos encontramos nuevamente para seguir este proceso de los talleres. Que el Señor nos regale esa gracia para poder enriquecernos con la obra del Espíritu Santo. Vamos a tocar este tema, que la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras realidades, cómo el Señor no nos dejó huérfanos, envía su Espíritu para que nosotros podamos seguir conectados. Él se siguió conectando con nosotros a través de su Espíritu Santo y nosotros podemos conectar con Él también a través del Espíritu Santo. Así que te invito a que lo pidamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entrar en este tema maravilloso. A mí me ayudó muchísimo prepararlo, me ayudó muchísimo vivirlo y balbucear y escudriñar la palabra de Dios. Así que te invito a que nos pongamos en disposición de escucha y de obediencia y de docilidad a la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, llena. Divino Espíritu, llena las almas cristianas de fe, esperanza y caridad. Las almas cristianas de fe, esperanza y caridad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu presencia que siempre nos convoca y nos invita. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges, porque tú nos llevas, tú nos llenas de tu amor, de esa fe, de esa esperanza. Tu divino Espíritu ha descendido en cada uno de nosotros por el bautismo, por la confirmación, por las gracias, por los sacramentos. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, y pedirte que en este tema renueve y nos regale una nueva efusión, un fuego nuevo en nuestras almas, en esta realidad cotidiana, en esta realidad que nos está tocando vivir en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en esa presencia del Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, abre los oídos, y aquí estamos, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos ni nada tenemos, Señor. Por eso, Espíritu Santo, llenar nuestros corazones de fe, de esperanza y de caridad. Divino Espíritu, llena. Divino Espíritu, llena las almas cristianas de fe, esperanza y caridad. Las almas cristianas de fe, esperanza y caridad. En estos tiempos que estamos viviendo, se necesita mucho tomar conciencia de la acción del Espíritu Santo. Hay muchas veces que nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo. Y de hecho se dice que esta tercera persona de la Santísima Trinidad es el Dios desconocido. Así como San Pablo cuando llegó a Efesios y encontró allí una cantidad de estatuas y cada una de ellas era un dios, y al fondo encontró uno que decía el Dios desconocido. Y San Pablo dice, yo les vengo a predicar de ese Dios desconocido. Nosotros conocemos que Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero conocemos muy bien al Padre,
porque Jesús se ha encargado de mostrarnos que Dios es Padre. Entonces, se ha hablado mucho, nosotros invocamos al Padre, invocamos a Jesús, y cuando estamos apurados y afligidos decimos, Señor, por favor, Padre, bueno, y está bien. Y vamos conociendo al Padre que nos creó, a Jesús que nos salva, vemos la cruz, vemos todo el caminar en la vida pública de Jesús, y eso está bien, lo amamos, está bien. Pero la tercera parte, la tercera persona de la Santísima Trinidad es el perfecto desconocido, porque muchas veces sabemos que es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero no la conocemos, y al no conocerla no sabemos cómo actúa, y de eso es lo que yo les quiero hablar en este tema. Es un tema riquísimo, así que te invito a tomar tu cuaderno, tu lápiz, tu Biblia, para que podamos ir desmenuzando los textos bíblicos. Yo, la primera frase que aquí puse en mis apuntes, fue riquísimo preparar este tema, y me preguntaba yo, ¿qué dice la gente que es el Espíritu Santo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una fuerza, le dan un título, pero no lo viven en su corazón. ¿Y qué dice un católico que es el Espíritu Santo? Y un católico normal dice que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, lo que yo les hablaba. Y parece que se quedan ahí, como diciendo, ya lo sé. Pero no nos podemos quedar ahí nomás. ¿Qué dice la Sagrada Escritura que es el Espíritu Santo? Y en Primera de Pedro, ahí en el capítulo 1:20, va a decir que el hombre inspirado por Dios, hombre inspirado por el Espíritu Santo. El hombre es inspirado por Dios, es inspirado por el Espíritu Santo. Y también va a hablar allí en segunda de Timoteo, que me encanta Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, va a decir, toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Eso es muy importante para nosotros, porque nuestro Señor, la preocupación que él tenía antes de partir, de hecho, cuando Jesús hace la oración en el huerto, se dirige al Padre, les va diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Que todos ellos, Señor, protégelos del mal, conságralos a ti, Señor. Bueno, y la gran preocupación que tenía Jesús era no dejarnos huérfanos. Y por eso ahí en el texto bíblico de San Juan capítulo 4, capítulo 14, primera de Juan 14, aquí en el versículo 25 dice lo siguiente, les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Es como que los preparó, como que entregó todo lo que él tenía que hacer para dejar en manos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice acá, le entrego todas estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, fíjate, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, les enseñará todo. Eso es súper importante, porque el Espíritu Santo viene a enseñarme todo. Pero ¿qué es el todo? Aquí mismo lo dice en el versículo, estamos en el capítulo Juan 14, en el versículo 25. Me enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Me enseñará todo, pero me recordará todo lo que Jesús ha dicho. Entonces el Espíritu Santo es esa gracia, ese poder en cada uno de nosotros para que nosotros miremos todo lo que Jesús ha actuado, ha dicho y que hagamos. Entonces ahí está la clave de este poder del Espíritu Santo y la necesidad de cada uno de recibirlo. Mira, cuando el Señor es crucificado, cuando el Señor se entrega totalmente
A mí me encanta tanto ese texto bíblico de San Pablo que dice, me amó y se entregó por mí, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Y eso es cuando contempla la pasión. Cuando los discípulos están ahí en la pasión, ellos van viendo que se les va desmoronando a quien ellos habían puesto la vida y la confianza. Era un dolor tremendo ver cómo mataron a Jesús. Y Jesús también se daba cuenta que la soledad, el dolor, todo esto que le estaba pasando a estos discípulos, aquellos llamados por él, aquellos que él había conquistado, ¿no? Entonces por eso les va hablando todas estas cosas, pero también se da cuenta Jesús que no entendían mucho, como nos pasa a nosotros. Entonces Jesús, cuando resucita, para los discípulos fue impresionante, impactante y sorprendente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa manifestación que estaba vivo. Y eso es súper importante en nuestras vidas, en la vida real de cada uno, en la vida cotidiana de cada uno. Nosotros tenemos que tener la base de la manifestación de Cristo resucitado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si en mí está esa experiencia, yo voy a poder darme cuenta que el Espíritu Santo tiene que descender dentro de mí. Tengo que tener una nueva efusión, tengo que tener un bautismo en el Espíritu Santo, pero no puede haber bautismo en el Espíritu Santo si yo no creo en un Jesús resucitado. Y ahí es súper importante esta parte. Tengo que pasar del proceso de ver a Dios, de ver a Jesús, cómo caminó en medio de nosotros, cómo Él se entrega totalmente y muere por nosotros y resucita y viene toda la gracia de que no nos deja huérfanos. Pero para poder recibir toda esta gracia, yo necesito tener la experiencia del resucitado. Y esto hay que pedirlo. Yo siempre les digo a mis hermanos cuando estoy dando retiros presenciales cuando estoy en vivo, por decirlo así. Le digo, mira hermana, lo que necesitamos es pedirle al Señor que te dé la oportunidad de una experiencia de Cristo vivo, resucitado, para que puedas tú descubrir la grandeza y el poder de todo lo que significa que Él haya muerto y resucitado por ti. Bien, entonces Él estaba tan preocupado de eso y por eso les va explicando a ellos y se va manifestando, dice la palabra, numerosas veces se fue manifestando entre de la resurrección, o sea, desde el Viernes Santo, Domingo de Resurrección, hasta Pentecostés, se presentó numerosas veces para que se convencieran que estaba vivo. Y les dice, no se muevan, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, le va a decir, no se muevan de Jerusalén, porque recibirán el poder que viene de lo alto. Los preparó, que se convencieran que estaba vivo. Luego les digo, no se muevan de Jerusalén, porque vendrá el poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo. ¿Y cuál era ese Espíritu Santo? Ya le había dicho, el que le enseñará todo, que todo le recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu Santo nos viene a enseñar cosas diferentes a las de Jesús, porque Jesús tampoco enseñó cosas diferentes a las del Padre. Jesús habló de parte del Padre, y el Espíritu Santo va a recordar lo que Jesús dijo de parte del Padre. Y eso es muy importante. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar dentro de cada uno de nosotros. Va a trabajar por dentro. El Espíritu Santo tiene que renovar su criatura. ¿Cuál criatura? La criatura creada por el Padre y salvada por el Hijo. Entonces, es tal el amor del Padre y del Hijo que enviaron el Espíritu Santo a esa criatura para que Él empiece a trabajar dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Por eso era tan importante que yo le hablara de 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo.
O sea, nosotros partimos de la base que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero escrita por un ser humano, pero inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la credulidad, esa es la gracia que me va a poner dentro de mi corazón el Espíritu Santo para que yo pueda creer que esta palabra está viva, viva. Y podemos seguir mirando muchas actividades en la Sagrada Escritura, las mismas actividades que cada uno de nosotros vivimos en la vida cotidiana, se va manifestando este espíritu en nuestras vidas. Y dice así un texto bíblico: llegó Pablo allí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, dice que Pablo llegó allí a una ciudad y hace una pregunta, Pablo, hace una gran pregunta. Dice, mientras Apolo permanecía en Corintio, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Efeso. Pablo llegó a Efeso, por decir así, y allí encontró a algunos discípulos y les preguntó esto. Esta frase a mí me impactó al leerla, porque a uno a veces llega a unas comunidades o llega a algunas iglesias, a algunas parroquias, y uno puede también hacer esta pregunta, o este texto puede ser actualizado hoy. Esta pregunta que le hizo el Pablo a aquellos hermanos de Efesios. Y miren la pregunta: cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Yo creo que hoy en día, esto es para hoy, porque hay muchas gentes que han abrazado la fe, pero no han recibido el Espíritu Santo. O sea, está la fe, como les decía, en el Padre, está la fe en Jesús, que se entregó por nosotros, que nos salvó, y nos quedamos como ahí, como que quedó ahí mi fe, como que no pasó más nada. Lo mismo pasaba con los discípulos de Maú. Por eso le hago hincapié en las manifestaciones de la resurrección, porque Jesús tuvo que manifestarse a sus discípulos para que pudieran convencerse que estaba vivo. Entonces, ahí en Lucas, perdonen que tome muchos textos bíblicos, pero les tengo que ir explicando cómo va actuando esta gracia del Espíritu. Y ahí en Lucas 24, 42, si no me equivoco, 24, 42, dice así, lo voy a leer con ustedes, 24, 42, dice, espérenme un poquito, Lucas 24, dice aquí, en ese mismo momento se le abrió, Lucas 24, aquí, Lucas 24, 24, 25, dice, algunos de los nuestros fueron al sepulcro, eso le va diciendo los discípulos de Maú, estos que caminaban cabizbajo. Este texto lo pueden mirar ustedes del 24, del 13 hasta el 35, pero el versículo que yo les quiero hablar es el versículo 25 que dice el Señor aquí. Les fue explicando las escrituras, les fue hablando de todo lo que fue haciendo Moisés, etcétera, los profetas, todo les fue hablando a ellos mientras iban de camino. Y cuando hubo ya llegando al lugar, le dice Jesús a ellos, les contesta lo que ellos iban pronunciando, ¿no? Dice, hombres duros de entendimiento, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les interpretó todas las escrituras que se referían a él. El Señor les fue mostrando a estos discípulos la dureza de entendimiento. No podían entender, no podían mirar las cosas de otra manera, porque primero ellos venían diciendo, murió. Sabemos que algunas mujeres fueron, pero a él no lo hemos visto. Ellos quedaron desilusionados, quedaron desesperanzados. Ellos decidieron volverse
para atrás, volverse a su casa. Y en el camino, mientras iban de camino, y esto es tan lindo, esta acción del Espíritu Santo, esta acción del amor de Dios, como el Señor, cuando nuestras vidas están desesperanzadas, cuando nuestras vidas están tristes, afligidas, es cuando el Señor sale al encuentro. A estos dos les salió en forma de forastero. ¿Cuándo se iban a imaginar esos dos discípulos que presenciaron la pasión, presenciaron la muerte de Jesús, presenciaron que lo enterraron en el sepulcro y ellos van de casa? El mismo Señor no los deja volverse a su casa, no los deja volver a lo mismo, no los deja volver a las mismas andanzas. Entonces dice que se les manifiesta en el camino como forastero y les pregunta, ¿por qué van ustedes con un semblante triste? Es como nos preguntaron nosotros este año de pandemia, este año que hemos tenido que luchar, que hemos tenido que crecer en fe, como decíamos en el tema pasado, ¿no? Íbamos luchando en esperanza, luchar para que crezca la esperanza, para que crezca el amor. La vida se nos tornó difícil, pero hay alguien que siempre va en el camino y es el Espíritu Santo que se empieza a manifestar en nuestra vida. Y a esto se les manifestó. ¿Y qué dice Jesús? Duros de entendimiento. Y ahí cuando entran a la casa, dice que parte el pan, a él ya no lo ven, pero ya creen que era él. Y eso va a pasar, eso pasa en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace que yo recuerde, que yo escuche, que yo sienta que Jesús está vivo, pero no lo veo, pero Él actúa. Es una mirada diferente. Y para lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, necesitamos mucho, mucho, mucho creerle a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Paráclito, que me enseñará y me recordará lo que Jesús dice, lo que Jesús hizo para salvarme, para hacer cambio de mi vida. Otro episodio maravilloso que a mí me gustó desmenuzar en este tema fue otra acción que sucedió, como el Señor empezó ya a manifestarse en el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo empieza a tomar la rienda de la iglesia, la rienda de esta comunidad, la rienda de los apóstoles. El Espíritu Santo tiene que tomar las riendas de tu vida. Y tú tienes que dejar que el Espíritu Santo verdaderamente lleve tu vida, enderece tu vida y encamine tu vida. Cuando nosotros nos acostumbremos al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser más simple, va a ser más maravillosa. Vamos a ir de gozo en gozo, porque el Espíritu Santo me va a llevar siempre a esa libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿no? Entonces, en el Hechos de los Apóstoles, porque tenemos que descubrir que es una lucha grande que el Espíritu Santo tiene que hacer con todo lo que hay dentro de nuestras vidas, con toda nuestra carnalidad, con nuestro hombre viejo, con nuestro hombre exterior, con este hombre que solo vive pasiones, ¿no es cierto? Entonces al Espíritu Santo le cuesta mucho la fidelidad de la criatura salvada por Jesús, de la criatura creada por el Padre y salvada por Jesús. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, que lo estoy buscando, dice así. Es todo un episodio de un matrimonio. Estamos hablando de que los Hechos de los Apóstoles van contando la acción del Espíritu Santo en estos apóstoles, en estas nuevas comunidades que aparecen y en estas nuevas comunidades que le van creyendo que Jesús está vivo y que va llamando Jesús a las personas a hacer una conversión real. Entonces, aquí hay una conversión extraordinaria, pero al mismo tiempo nos enseña mucho a nosotros lo que nos puede suceder. Dice así, un hombre llamado Ananías, junto con su esposa, por eso es un matrimonio. Y en nuestros matrimonios necesitamos vivir esta acción y este poder del Espíritu Santo. Por eso toqué este texto, para que vean que al Espíritu Santo no se le puede engañar.
Cuando nosotros dejamos que el espíritu actúe y después engaño al espíritu, ocurren cosas muy dolorosas. Y eso es lo que está pasando muchas veces en nuestras vidas. Nosotros pretendemos manejar a Dios, manejar al espíritu, y no se puede manejar ni a Dios, que es Padre, ni a Dios, que es Hijo, ni menos a Dios, que es Espíritu Santo, que es el amor del Padre, del Hijo en nosotros. Dice así: y de acuerdo con ella, se guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Voy a volver a leerlo porque me salta un pedacito. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad. Ahí está, vendió una propiedad. Y de acuerdo con ella, se guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Es increíble porque en la época de los primeros cristianos, el Espíritu Santo actuaba de una manera extraordinaria. Era todo, era los discípulos, era todo o nada, por decir así. Entonces los discípulos se iban entregando, iban viviendo en comunidades, y dice la palabra que vivían en común y todos compartían, y a ninguno le faltaba nada, y compartían de acuerdo a sus necesidades, y era maravilloso ver cómo todo aquello se iba dando, y todos los pueblos de alrededor decían: miren cómo se aman, miren cómo viven, y eran un peligro para el imperio, las primeras comunidades cristianas, y por eso eran perseguidas, porque vivían la fuerza del Espíritu Santo, y entre ellos eran hermanos, ponían todo en común y nadie pasaba necesidades. Las viudas eran amadísimas, las cuidaban, le proporcionaban todas sus necesidades. Era extraordinario. Usted puede leer los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, el capítulo 4. Yo solo estoy mostrando cómo actúa el Espíritu Santo y cómo el mal se mete también ahí, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros. Entonces dice que vendieron una propiedad y que con la esposa dijeron: bueno, por si acaso esto es mentira, por decir así, o por si acaso esto no funciona, vamos a dejarnos un poquitito, porque si no funciona no nos quedamos sin nada, por decir así. Y mira lo que sucede. Pedro ya había tenido la experiencia con el Señor, había sido llenado por el Espíritu Santo, había proclamado ahí en Pentecostés delante de todos los pueblos que vinieron a celebrar esa fiesta tan grande, y había dicho que Jesús había resucitado y que habían experimentado la presencia del Espíritu Santo, que había bajado, que había venido una efusión del Espíritu Santo en su vida. Entonces Pedro estaba abierto a captar toda la gracia del poder del Espíritu Santo. Y mira lo que le dice Pedro. Dice aquí: Pedro dijo a Ananías, y aquí hay una gran pregunta, es como Pablo que preguntó a aquellos de Efesios: cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y resulta de que estos le dijeron: no, ni siquiera lo conocemos. Eso es lo que Pablo decía ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, que recién se los pasé. Ahora hay otra pregunta. Pedro le hace una pregunta a Ananías, y una pregunta maravillosa, porque también nosotros tenemos que hacernos esa pregunta cuando nosotros engañamos al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu manifiesta la verdad, me hace recordar las cosas de Dios, y resulta que yo engaño. Y dice aquí: ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás, el espíritu de Satanás, te engañara? Te engañara y engañaste al Espíritu Santo guardándote una parte del dinero de tu campo? Y aquí viene la otra pregunta de Pedro. Dice: ¿acaso no eras dueño de quedarte con todo? ¿Qué hizo Ananías con su mujer, en complicidad con su mujer? Vendamos el campo, dejémoslo un poco, por si acaso esto no funciona, por si acaso esto es mentira. Y muchas personas de fe, muchas personas que creen
y no están recibiendo, o sea, no le han oído hablar del Espíritu Santo, están actuando de esa manera. No, creen en Dios, pero no hacen la vida con Dios. La hago a mi manera. Por eso es todo mío, yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero, a mí no importa que pase a llevar lo que dijo Jesús, porque no sé dejarme mover por el Espíritu Santo. Este el miedo, esta la incredulidad. Creo, pero no le creo al Señor. Creo en, pero no le creo a. Creo en Dios, pero no le creo a lo que dice. Y lo que dice anda por un lado y mi fe que creo ando por otro, ando en mis pasiones, en mis miedos, en mis necesidades. Entonces Pedro le está diciendo, eras dueño de dejarte todo, todo. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Y acaso no eras dueño de quedarte con todo tu dinero? Y después de venderlo, ¿no podías guardar el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios. ¿Se fija? Es triste porque nosotros lo podemos mirar en la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, cuántas personas conocen ya tantas cosas de Dios? Conocen los sacramentos, conocen las bienaventuranzas, conocen que no hay que mentir. Y no es que Dios lo haya puesto como para como hacerme el cercado chiquitito, sino que la mentira trae dolor a la vida de las personas. Robar trae dolor a la vida de las personas. Robar hace daño a tu hermano, le quitas a tu hermano el fruto de su trabajo, etc. Y lo que robas nunca te va a ser de buen provecho. Entonces, todo aquello yo sé que no lo debo hacer, pero lo hago y después paso por la vida como que si no lo hice. Entonces podríamos tener aquí a Pedro y que nos diga, ¿por qué has tentado a Dios? ¿Por qué has tentado a Dios? ¿Te fijas? Dice, y mentiste, no mentiste tú a los hombres, sino que mentiste a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. La palabra es dura aquí. ¿Cuántas veces nosotros caemos muertos? Porque lo que hicimos nos cerró todas las puertas. Morimos a esa relación, morimos a esa amistad, morimos a ese hijo, etc. Caemos muertos en nuestras vidas. Se desmorona todo. Dice, al oír esto cayó muerto. Un gran temor se apoderó de todos los que se encontraban en ese lugar. Vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron. Pero aquí Pedro nos va a mostrar que la lección es para los dos, porque también habla de la esposa de este hombre. Dice, unas 3 horas después, ellos se habían puesto de acuerdo, llegó primero a la asamblea, al lugar de la reunión, Ananías tiene el diálogo concreto con Pedro. Pedro le dice, tú no mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios. ¿Por qué te dejaste llevar por el demonio, etcétera? Y 3 horas después llegó a la reunión la mujer de Ananías. Y dice, más tarde, 3 horas después, llegó su mujer, completamente ajena a lo que había ocurrido. ¿Ajena a qué? Porque su marido ya estaba muerto, que su marido ya no estaba. Entonces, ella estaba ajena a eso, pero sí ella sabía lo que se habían puesto en común acuerdo. O sea, ella estaba a punto de mentir porque le iban a hacer la misma pregunta. Entonces dice, Pedro le preguntó, ¿es verdad que han vendido el campo en tal suma? Le tiene que haber dicho la suma completa, ¿no? Y dice, ella respondió, sí, en esa suma. Pedro le dijo, ¿por qué se han puesto de acuerdo para tentar así al Espíritu Santo? Fíjate qué interesante esto. ¿Por qué te has puesto de acuerdo para tentar el Espíritu Santo?
Y eso es para toda nuestra vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana pasan muchas cosas. Nosotros tentamos mucho, mucho a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Hoy en día se usa mucho la frase que dice, total, Dios es misericordioso. Y es verdad, es misericordioso, pero también Dios es justo, ¿no? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento, nos abra el corazón, nos dé esa certeza, esa gracia y de fiarnos completamente al Señor, ¿no? Ella respondió, sí, en esa suma. ¿Por qué se han puesto de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Mira junto a la puerta las pisadas de los que acaban de enterrar a tu marido. Ellos también te van a ir a enterrar a ti. En ese mismo momento ella cayó muerta a sus pies. Los jóvenes al entrar la encontraron muerta, la llevaron y la enterraron junto a su marido. Un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia, dice. Claro, en aquellos primeros tiempos la iglesia no es como la gran iglesia que es ahora y las parroquias están llenas de mucha gente, entonces la gente se enteraba de todo lo que iba pasando porque se sabía de los que se iban convirtiendo, se conocían del cambio de vida que habían hecho, ¿no? Entonces vamos viendo nosotros de que la invitación de este texto es a tener cuidado, a tentar a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces es muy importante darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios y actúa y tiene poder, como pasó en este episodio dentro de este matrimonio, ¿no? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo viene soplando desde el Génesis, el capítulo 2, 17, soplaba el Espíritu Santo, ¿no? Dios nos dio el Espíritu Santo a cada uno, y la pregunta es, ¿para qué me lo dio? Yo busqué en el Antiguo Testamento, aquí en Ezequiel, en el capítulo 37, un episodio bonito, pero la pregunta es, ¿para qué me dio el Espíritu Santo el Señor? ¿Y cómo opera dentro de mí el Espíritu Santo? ¿Cómo va actuando? Y lo encuentro tan maravilloso este texto que dice, sí, en el versículo 4 de Ezequiel 37, dice, Él me dijo, profetiza sobre estos huesos diciéndole, huesos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Fíjate, profetiza a estos huesos secos. Y después el versículo 7 dice lo siguiente. Voy a irme saltando, ustedes tienen permiso para leerlo todo si quieren, porque a mí se me hace más largo y casi ya se me está acabando el tiempo. Sigue diciendo acá en el versículo 7. Yo profeticé, se ve que obedeció, ¿no? Ezequiel obedeció al Señor. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. O sea, profetízale a estos huesos secos. Y dice que ocurrió un temblor, un estruendo, y se fueron juntando estos huesos. O sea que cuando nosotros le predicamos a mi hermano del poder del Espíritu Santo, va a ocurrir un temblor en tu vida, va a ocurrir un estruendo, un cambio, tiene que moverse, tienes que dejar de ser huesos secos. Y en el versículo 9 dice lo siguiente, versículo 9. Yo lo tengo aquí. Dice, entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, tú dirás al Espíritu, así habla el Señor, ven Espíritu, ven
de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y sopla desde los 4 vientos para que estos muertos vivan. ¿Para qué entonces es el Espíritu Santo? Según este texto, para que tú y yo vivamos. Sin el Espíritu Santo, el hombre está muerto. Es nada, no tiene nada, está poco, está vacío. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo para revivir. Les da vida. Eso va diciendo el texto bíblico, les da vida. Si nosotros buscamos el versículo 11, aquí hay algo también extraordinario que nos puede suceder a nosotros, porque cuesta abrirnos, es una gracia de Dios y hay que pedirla. Les vuelvo a decir, tengo que tener la experiencia de la manifestación del resucitado para poder comprender y entender que Él quiso enviarme el Espíritu Santo, el Paráclito, para que me recuerde y para que me enseñe lo que Jesús predicó. Lo que Jesús predicó fue lo que el Padre quería que Jesús anunciara a los hombres creados por Dios. Y sigue diciendo, luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Le empieza a explicar, estos huesos son todas las personas, son todos los creyentes, son todos aquellos que todavía faltan por creer, son los hombres. Y dice, ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se han desvanecido nuestras esperanzas. Y yo me pregunto, en este año, ¿cuántas personas se les secaron las esperanzas? Se han perdido la esperanza, se ha perdido la fe, se ha perdido el amor. O sea, se ha secado esta persona que era tan espiritual, esta persona que era tan llena. ¿Qué pasó con un simple virus? ¿Se nos secó la vida? Entonces, eso le dice el texto, ¿no? Estas personas andan diciendo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Cómo irá a hacer esto? ¿Cómo irá a hacer lo otro? ¿No? Por eso, le vuelvo a decir, por eso profetízales diciendo, así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas. ¿No será que mi vida está en un sepulcro porque una tumba, ¿no? ¿No será mi vida que estoy más muerta que viva? ¿No será que en esta realidad que me está tocando vivir estoy tan desesperanzada que lo único que es pedirle al Señor que reviva mis esperanzas, que renueve mi fe, que renueve esa capacidad de amar? Por eso yo necesito el Espíritu Santo. Tú y yo, más que nunca, en estos tiempos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. No es fácil vivir la vida de fe cristiana en estos tiempos, hermanos. Hoy en día ya nos dicen, hoy en día estamos en una sociedad atea e incrédula. Entonces ya nos dicen que pareciera que lo de nosotros es de antiguo, es añejo. Nuestros hijos, es cosa que usted le escucha hablar a sus hijos ya no le creen a usted y ya no le creen, ya no creen en la iglesia, ya no creen en Jesús. Si no creen en la iglesia, no pueden creer en Jesús, no pueden creer en Dios, aunque ellos digan, muchos escuchamos decir, ¿qué escuchamos decir? Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y ahí hay una cosa rara, hay una cosa que no encaja. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para manifestar que Jesús está vivo y que Jesús lleva la iglesia, que Jesús es la cabeza de la iglesia y que se están dando todas las gracias que Jesús realizó en aquel tiempo, se están realizando ahora. Que Jesús está manifestando con todo el poder, con todos sus milagros, con todas sus curaciones, con todas liberaciones, se están dando. Pero yo necesito
que mi fe sea renovada. Mi fe tiene que ser una nueva, tengo que tener un nuevo Pentecostés en mi vida y una nueva evolución del Espíritu Santo. Tengo que llegar a tener esa gracia que tuvieron los primeros discípulos que fueron impulsados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar de este Cristo vivo y se empezó a convertir, a convertir, a convertir. Dice la palabra de Dios, que a mí me encanta los Hechos de los Apóstoles, por eso le decía que lea el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Lo primero que convierte a una persona es hablarle del poder del Espíritu Santo. Que la persona tenga un encuentro con Jesús, como decíamos. Eso hizo Pedro. Pedro salió, predicó junto a los 11 del hecho de Pentecostés, de la efusión que hubo en su vida ahí en esa pieza alta y se manifestó el Espíritu Santo y le habló a esa gente. Dice la palabra que se convirtieron más de 3.000 personas, sin contar las mujeres ni los niños, solo con la predicación. Y después empezaron a unirse a la predicación los milagros. Y dice que el milagro cuando va Pedro, ¿no? Usted ahí lo va a ver en el capítulo 4, lo va a ver, y dice que Pedro iba caminando y la puerta hermosa había un tullido y le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, ponte de pie. En el nombre de Cristo Jesús, ponte de pie. Y ahí actuó poderosamente el Espíritu Santo a través de Pedro. Y Pedro por primera vez veía en sus ojos que a través de él un paralítico se ponía de pie. Y eso que pasaba allá, hoy en día, en el peligro, en todo lo que está sucediendo dentro de nuestra iglesia, necesitamos hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo. Hombres que profeticen con el fuego del Espíritu Santo. Para eso se necesita Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Sigue diciendo aquí en Ezequiel 37 y ya estoy en el versículo 12. Con esto voy a ir terminando y vamos a dejar el tema para la próxima taller, y ahí les voy a seguir explicando esta acción y cómo opera el Espíritu Santo. Por eso dice, profetiza diciéndoles, así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas. No solo abre las tumbas, no solo abre el corazón, sino que me va a dar nueva vida, La haré salir de ella y los haré volver pueblo mío. Fíjate, los haré volver porque ustedes son criatura del Padre, salvado por Cristo, y los haré volver criatura mía, pueblo mío. El Espíritu Santo actúa santificando la vida de usted, mi vida, transformando mi vida en una vida de la cual tengo que llegar a ser la criatura que el Padre me pensó, la criatura que amó extraordinariamente Jesús y me salva. Yo tengo que volver a ser esa criatura amada por el Padre y por Jesús. Por eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace santos. Hace santos. ¿Qué hace el Padre? Hace criaturas. ¿Qué hace Jesús? Salva a las criaturas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace santo. Mi vida tiene que ser transformada. Por eso, sacada de la muerte, sacada de la desesperanza, sacada de tantas situaciones, te va a santificar. Dice, pueblo mío, los haré salir y lo haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Lo haré volver a este llamado, a esta iglesia, a la Jerusalén, a la iglesia amada por Jesús. Lo haré volver al amor, lo haré volver al proyecto, al plan que yo tengo para ti. Y cuando abra las tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor.
sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Yo pondré mi espíritu. Es el Espíritu de Dios, es el que habita en nosotros. Y con esto ya voy terminando. Hoy día, justamente hoy día, la lectura bíblica de la primera lectura de la misa de hoy y el Evangelio de hoy habla de que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Somos el lugar donde habita el Espíritu, y donde habita el Espíritu es templo. Por eso es tan importante el cuidarte, cuidarme, todo lo que soy, todo lo que tiene que ver en mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Necesito cuidar este lugar maravilloso donde Dios quiso habitar. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Yo entraré y les regalé de mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo también viva lo que Jesús vivió. Para que yo también goce de lo que Jesús vivió. La persona más llena del Espíritu Santo, la criatura más llena del Espíritu Santo es nuestra Madre, es la Virgen. María se dejó inundar por el poder del Espíritu Santo. Y María fue tan impresionante porque ella dijo una frase maravillosa. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú has dicho. Y dice que el Espíritu Santo la fecundó. Esto que va a pasar es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que dejar que el Espíritu Santo fecunde mi corazón con su palabra. La palabra de Dios fecunda nuestro corazón, y al fecundar nuestro corazón, nosotros nacemos a una nueva vida y vamos a ser otro Cristo en esta tierra. Ayer tarde, orando un poco por este tema que iba a dar, el padre en la misa nos dijo, miren, podían mirar ustedes una chica que murió en Ecuador, una religiosa que murió en Ecuador en el terremoto de Ecuador, la hermana Claire. Y esa muchacha que vivía en el mundo, si gusta la ven, la hermana Claire, lo buscan por YouTube, y sabe que esa muchacha estaba en el mundo. A mí me quedó esto, estaba en el mundo, vivía las cosas del mundo, borrachera, y fumaba, de todo, ¿no? De todo. Y el Señor habló a su corazón. El Espíritu Santo actuó de una manera tan extraordinaria para sacarla del mundo, trasladarla al plan que Dios tenía para ella. Y hizo una vida maravillosa. Y ella quiso dar todo, nada quedarse para ella. Por eso contaban ahí en la entrevista, ¿no? Ella también va contando su testimonio, y contaba en la entrevista de que ella se gastaba día y noche y daba todo del todo al que la había llamado y sacado de las tinieblas, y murió bajo los escombros del terremoto de Ecuador. Entonces es una nueva sierva de Dios. Están haciendo todo el camino para poder, para que llegue al altar, a los altares, ¿no? Sierva de la Madre de Dios, se llama la comunidad, me parece. Véanla, se lo recomiendo. Ahí tienen ustedes actualizada una persona que se dejó guiar por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la fue modelando en la realidad concreta que le tocó vivir. Tuvo que salir para entrar, dejar para subir, bajar humilde para elevarse en la humildad y encontrar a este Dios que la amaba tanto. Ella cuenta, me acuerdo, ella cuenta que le tocó Semana Santa en una peregrinación que hizo, que ella pensaba que solamente era un viaje, pero el Señor la llamó de esa manera. La hicieron ir a un Viernes Santo, ni sabía lo que era Viernes Santo, no sabía lo que era la cruz, nada, y ella iba haciendo todo lo que hacía la gente nomás, o sea,
por burla, o sea, no por burla, sino por inercia, y cuando ella llegó adelante, despistada, todo lo porque lo iba haciendo por imitación, y cuando le pasaron que besara la cruz, dice que algo sucedió en su vida. De la cruz al asiento, el último asiento de ahí de la iglesia, algo pasó en su vida. ¿Por qué me sigues abofeteando con la vida que llevas? Le dijo el Espíritu Santo en la voz de Jesús. Era Jesús mismo, el Espíritu de Jesús actuando en la hermana Claire, y le dice, ¿por qué me sigues abofeteando? Ese es un episodio. Y el otro episodio donde actuó poderosamente el Espíritu Santo fue que fue a otra fiesta. Fue a otra fiesta, o sea, eso fue maravilloso, todo quedó ahí. Ella fue a una fiesta, se emborrachó con los amigos, vivió de todo, porque el Señor te da tiempo, te deja, ¿no? Y dice que estando en el baño, vomitando, le vuelve a decir, ¿por qué me sigues abofeteando? Con tu manera de vivir. Entonces, el Espíritu Santo va a tomarte a ti, a mí en particular, y no se va a cansar hasta hacerte sano. Transformar tu vida para que tú seas santo y goces la plenitud de los hijos de Dios desde aquí hasta la eternidad. Que el Señor me los bendiga, mi hermano, que les dé mucha paz. Espero no haberlos confundido. Hay tantas cosas lindas que a veces uno se tupe, pero yo le doy gracias al Señor porque sé que el Espíritu Santo pone en ustedes lo que ustedes necesitan recibir.